Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luisa Fernanda Mejía y hoy les vamos a hablar del proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es un proceso para el cobro de una obligación que conste en un título ejecutivo. Un título ejecutivo es un documento con una información clara, expresa y exigible. Este proceso ejecutivo está regulado en el Código General del Proceso, en el título 3, sección segunda, en los artículos 422 al 472. ¿Para qué se utiliza este proceso ejecutivo? Como anteriormente les nombré, este proceso se utiliza para el cobro de una obligación clara, expresa y exigible que conste por escrito en un documento o una sentencia de condena, como por ejemplo lo que pasa en los procesos de responsabilidad civil, donde se condena al pago de una indemnización, ¿sí? Una providencia judicial diferente a la sentencia, donde por ejemplo se establecen unos elementos provinciales que se deben cobrar. ¿Qué se puede cobrar con este proceso? Con este proceso podemos cobrar obligaciones claras, expresas y exigibles, sentencias de condena, providencia judicial, providencia policial, costas, honorarios de los auxiliares de justicia y obligaciones que estén contenidas en un título valor, como por ejemplo un cheque, un pagaré, una letra de cambio, una factura cambiaria. Bueno, les voy a hablar un poco de la estructura de este proceso ejecutivo. Iniciamos con una demanda ejecutiva, donde a esto pasamos a un proceso de admisión. Si el juez la admite, pasamos a un mandamiento ejecutivo, que este viene siendo como un autoadmisorio en otros procesos, como los declarativos, por ejemplo. Aquí en este mandamiento ejecutivo es donde el juez da la orden al demandado, ¿sí?, de cumplir o pagar con esa obligación que esté contenida en el documento. Bueno, aquí pasamos a un traslado por 10 días. Aquí lo que se está haciendo es que se le notifica al demandado y dentro de ese término debe hacer una contestación, y la contestación debe llevar excepciones previas y de mérito. Pero si en esta contestación ataca un título valor, estas se hacen como recursos de reposición del mandamiento ejecutivo. Y ese recurso de reposición solo tiene 3 días siguientes a la notificación. Hablando un poquito entonces seguimos con la audiencia de instrucción y juzgamiento del verbal. En esta audiencia le damos paso como a las pruebas necesarias, a los alegatos de conclusión, bueno, y ahí pasamos a la sentencia. Normalmente en los procesos la sentencia es el fin de un proceso. En un proceso ejecutivo no, viene siendo como la mitad. Entonces pasamos a la sentencia, y en esa sentencia es donde se ordena que se continúe con la ejecución. Entonces pasamos a la ejecución, y esa ejecución es con el cobro. Ahí se hace el cobro de la obligación. Si esta obligación es de dinero, entonces se debe hacer un embargo y secuestro de los bienes que no fueron pedidos por el ejecutante. Si se hace un avalúo de los mismos, pasamos a una liquidación de créditos y costas, que ahí lo que hacemos es saber cuánto se debe hasta ese momento. Hablamos de un decreto de remate, se rematan esos bienes, pasamos a una audiencia de remate, donde se venden los bienes en pública subasta. ¿Ahí qué hacemos? Lo que se obtenga de ese remate se le paga al acreedor, y si hay un remanente se le devuelve al deudor. Entonces subsanamos esa deuda, y si queda algo de esa venta se le devuelve al deudor. Gracias. ¿Para qué sirve el mandamiento ejecutivo? Después de presentar la demanda, entonces se genera el mandamiento ejecutivo. Además de admitir la demanda, pues tiene 3 funciones muy importantes. Pues la primera sería que sirve como requerimiento para constituir en mora. Es decir, que antes se le hacía una notificación al demandante, y este aviso previo lo que hacía era alertar a las personas para que salieran a insolventarse, es decir, a vender, a donar, a hipotecar todas sus propiedades y así insolventarse, y de esta manera no cumplir con las obligaciones legalmente adquiridas.
La segunda función muy importante es que sirve para notificar la cesión del crédito. O sea que cuando un acreedor le ha cedido el crédito a otra persona, pues se le debe notificar al demandado de que ya no le debe pagar a Andrés, sino a Juan. Y además, pues ese mandamiento ejecutivo es la única oportunidad que tiene el demandado para atacar la validez de ese título. Esto quiere decir que si uno va a atacar en ese momento que ese título o valor con el que le están cobrando no cumple con los requisitos contenidos pues en el Código de Comercio para ser válidos como una letra de cambio, entonces será en ese momento en el que mediante un recurso de reposición al mandamiento ejecutivo, pues uno puede solicitar como excepción previa que ese título no cumple con los requisitos, entonces pues no podría cobrarse mediante este proceso ejecutivo pues esa obligación. El mandamiento ejecutivo, además de admitir el proceso y además de abrir y darle trámite, pues también tiene esas tres funciones que son muy importantes que les acabo de decir. Una vez se presenta ese mandamiento ejecutivo, entonces se ha trasladado por 10 días, donde se pueden presentar las excepciones previas y las excepciones de mérito. Las excepciones previas son 3 porque se proponen como recurso de reposición. Como excepciones previas tenemos que deben ser presentadas primero como recurso de reposición al mandamiento ejecutivo, y se da 5 días al demandante para que subsane si existe algún requisito que no cumplió y se puede salvar el proceso. Si la persona subsana, el proceso continúa; si no subsana, entonces termina el proceso. O si la excepción previa prospera de manera general, entonces se revoca el mandato ejecutivo. Con las excepciones de mérito que se proponen dentro de la contestación de la demanda en un proceso declarativo, aquí en este proceso la ley me exige que lo ponga por escrito separado como si fueran unas excepciones previas. Entonces de aquí ya se le ha trasladado al demandante por 10 días para que conteste frente a lo que dicen las excepciones de mérito. Pero recordemos lo que nos dijo anteriormente mi compañera, que si estas excepciones se proponen dentro del proceso, se debe hacer una audiencia de instrucción y juzgamiento que está contenida para el proceso verbal. ¿Cuáles son estas excepciones previas que se pueden solicitar dentro del proceso ejecutivo? Tenemos el beneficio de exclusión, que implica que si uno tiene una obligación donde tiene un acreedor principal y un fiador, eso quiere decir que si uno no paga, pues el fiador debe responder. Pero entonces esta figura cambió un poco por el codeudor solidario, que tiene la misma responsabilidad que el deudor principal, es decir, que se le puede cobrar el 100% de la deuda al codeudor solidario. También tenemos dentro de esas excepciones previas la falta de jurisdicción, la falta de competencia, el trámite procesal, el pleito pendiente, las cláusulas compromisorias, la inexistencia del demandante o del demandado, la ineptitud de la demanda, la indebida notificación de la demanda al demandado, todo contenido en el artículo 100. Ahora, ¿cuáles son esas excepciones de mérito que se pueden proponer? Entonces está el pago total o parcial de la obligación, la compensación, la confusión, la novación, la remisión o condonación, el cumplimiento de lo debido, la transacción, la cosa juzgada, la caducidad de acción, la falta de legitimación de la causa, la conciliación extrajudicial, la nulidad absoluta o relativa. Hola a todos, vamos a continuar hablando de los procesos ejecutivos y yo iniciaré contándoles por qué hablamos de ejecutivo verbal. Bueno, porque los ejecutivos, si se proponen excepciones de mérito, se transforman en verbal. Porque se debe hacer audiencia de instrucción y juzgamiento que se encuentra en el artículo 433, en el que dice trámites de las excepciones. Vamos a leer el numeral 2. Surtido en el traslado de las decisiones del juez, citará a la audiencia previa del artículo 392 cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía o para audiencia inicial y, de ser necesario, para la instrucción y juzgamiento, como lo dispone el artículo 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía. Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conviene en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de partes decretará que las pruebas en el auto que fija fecha, hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento, de que trata el artículo 373. En este evento, en esa única audiencia, se proferirá la sentencia de confirmación con las reglas previas en el
en el numeral 5 del referido artículo 373. Estas audiencias son las del proceso verbal, son la audiencia inicial, resolución de sesiones, pruebas. De ahí seguimos con pruebas de las sesiones y se practican las pruebas de sesiones previas siempre y cuando sean necesarias. De ahí pasamos a conciliación, se realiza una audiencia de conciliación. De ahí al control de legalidad, interrogatorio de partes, práctica de pruebas. De ahí siguen los alegatos, que cada abogado tiene 20 minutos y se dictará la sentencia. Si no es posible practicar todas las pruebas o si es necesario fijar nuevas pruebas, entonces pasamos a las audiencias de instrucción y juzgamiento. En audiencia de instrucción y juzgamiento, fijación de litigio, es donde se establece cuáles son los hechos que ya están comprobados y cuáles faltan por comprobar. De ahí seguimos con práctica de pruebas, que es en el orden que nos dice el código. De ahí seguimos en la interrogación de perito, declaración de testigos. De ahí sigue la exhibición de documentos, las demás pruebas, porque si se juntaron más pruebas, entonces en esta parte es donde se muestra. Los alegatos, que son de 20 minutos para cada abogado, y si es necesario un receso de 2 horas. Sentencia oral, de ser posible, el juez la dictará. Si no es posible dictar la sentencia oral, se expresa el sentido del fallo y se debe presentar dentro de los 10 días. Sentencia escrita en 10 días, de ahí se presentarán los recursos, se harán recursos dependiendo de cómo fue citada la audiencia, y la audiencia será grabada. Se da la audiencia y se pasa a la etapa de ejecución. El Código General de Procedimiento Civil anterior, que básicamente tenía un proceso para cada ejecutivo diferente, para cada una clase de obligación que yo fuera a cobrar. El Código General del Proceso eliminó eso para evitar confusiones. Con tantos procesos, pues era muy confuso y más difícil. Y eso nos dice que el proceso ejecutivo es solo uno, pero cuando lleguemos a la etapa de cobrar la ejecución, es decir, efectivamente cobrar la obligación, se tiene que ajustar dependiendo del tipo de obligación que se esté cobrando. Entonces el código nos propone ejecución de diferentes tipos de obligaciones que yo voy a cobrar. Muchas gracias y continuaremos con mis otras compañeras. Acá vamos a hablar de la ejecución. La ejecución como tal se da de acuerdo al proceso ejecutivo y lo que se esté reclamando como tal. Entonces, un ejemplo de ello, que más a profundidad se lo explicará mi compañera más adelante, es que, por ejemplo, si en el ejecutivo se están exigiendo sumas de dinero, se regula por el artículo 424 al 431. Si lo que se está pidiendo son obligaciones de dar bienes de muebles o bienes de género, va regulado por el artículo 426 al 432. Si por el contrario la obligación es de hacer, está regulado por el artículo 433. La obligación de suscribir documentos va regulada en el artículo 434. Obligación de no hacer, artículo 435. Ejecución de perjuicios cuantificados, artículo 428. Ejecución con garantía real, artículo 462 y 467. Y por último, la ejecución por deudas fiscales, que va en el artículo 469. Entonces, dando continuidad al tema con el que mi compañera nos contaba, dependiendo de lo que se esté cobrando, la ejecución es diferente. Ejemplo de ello, en el momento de suscribir un documento, el juez ordena que el demandado suscriba el documento y le da 5 días al demandado para que como tal suscriba los documentos. Al vencerse el término, si el demandado no suscribió los documentos, el juez firma por él, que es lo que ocurre después de la sentencia, la ejecución. Otro ejemplo de ello es cuando se hace por sumas de dinero. Por sumas de dinero, el proceso después de la sentencia, se dicta sentencia, se da la ejecución. En la ejecución se ordena el embargo y secuestro de los bienes, se hace el avalúo de los bienes, la liquidación del crédito y los costos, se decreta el remate y se hace la audiencia de remate. Después, si la audiencia de remate sale positiva y alguien se queda con el bien, se dicta auto aprobatorio del remate
y se hace la entrega del bien rematado. Quiero explicarles un poco cómo funciona una audiencia de remate. Para una persona participar en una audiencia de remate debe consignar mínimo en el Banco Agrario el 40% del valor en el que se puso la propiedad. Este valor le garantiza la participación dentro de la subasta. ¿Por qué se hace esto? Primero, para garantizar que las personas que participan efectivamente cuentan con el dinero para adquirir el bien, y segundo, para evitar irregularidades. Por eso, hoy en día, las subastas se realizan a sobre cerrado, es decir, cada persona debe llevar una hoja, en la hoja coloca su oferta y se pone en una canasta. Normalmente el juez da el tiempo de 1 hora para que hagan esto. Una vez los sobres están allí, el juez lo revisa. Si un bien se pone por un valor X y nadie subasta, nadie se postula, el juez debe ir bajando gradualmente el valor del bien hasta que alguien se postule. Lo mínimo en lo que puede bajar el bien es el 50%. Eso se hace solamente si nadie se oferta sobre el valor que está en el momento. Una vez una persona se acerque más al valor que se dicta o de su mejor oferta, sobre el valor ya establecido por el juez, si se gana la subasta, le dan un máximo de 3 días para que consigne el excedente más un 5% de impuestos. Si la persona no gana la subasta, se corre un tiempo aproximadamente de 10 días en el que se le realiza la devolución total del 40% que invirtió para poder participar. Doy paso a mi compañero, que le explicará cada uno de los puntos anteriores. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Garcés. A continuación les voy a profundizar las 5 obligaciones antes mencionadas por mi compañera Andrea. Empezamos por la primera obligación, sumas de dinero. Estas están constituidas en los artículos 424 y 431. Nos habla que estos artículos lo que establecen es que la demanda debe ser clara, expresa y exigible en cuanto a la suma de dinero que se reclama. Nos dice que en términos generales la suma de dinero es una solicitud legal que una de las partes puede hacer en un proceso judicial para exigir al demandado que pague una cantidad específica de dinero. También un ejemplo claro puede ser que Juan demanda a Pedro por el incumplimiento de un contrato de préstamo. La demanda Juan le solicita la suma de dinero por 500.000 pesos, que fue la cantidad del préstamo. Entonces nos dice que pues que no la ha devuelto, y esta suma de dinero sería una de las pretensiones en el proceso, y si la demanda incluye otras pretensiones relacionadas, todos pueden acumularse en un solo proceso. Es decir, que si Juan le debía más dinero a Pedro, todos estos incumplimientos se pueden hacer en una sola demanda. Hablamos sobre la segunda obligación, que es la obligación de dar. En esta obligación, un claro ejemplo puede ser que Mariana tenía un contrato con Juan Pablo, donde Juan Pablo le vendía un automóvil en 20 millones, ya tenían un acuerdo. Entonces ya existía la obligación de cumplimiento de que Juan Pablo le tenía que dar este inmueble a Mariana. Hablamos sobre la obligación de hacer. Esta obligación es un proceso legal. Una de las partes puede exigir que la otra realice una acción específica en lugar de entregar una cosa, una propiedad. También puede ser una prestación de servicio. Por ejemplo, Juan Pablo contrata a Fernando para que Fernando le pinte su casa. Entonces ya es como que Fernando cumpla con el hacer, con la prestación de servicio por el cual fue contratado. Hablamos sobre la obligación de suscribir documentos. Esto implica que en un proceso legal una de las partes puede estar obligada a firmar un documento específico. Podemos hablar sobre un ejemplo sobre las fusiones de las empresas. Por ejemplo, un hato lechero fusionó con una ganadería, Los Pinos. Ambas empresas se
relacionaron, hicieron un contrato para fusionarse, pero a la hora de legalizar este contrato, una de las partes no llegó al acuerdo como tal, entonces puede ser un incumplimiento a esta obligación. Y hablamos de la última obligación, que sería la obligación de no hacer. Entonces esta obligación nos habla como más específicamente de no hacer las cosas que están ya especificadas de que no se pueden hacer como tal. Un ejemplo puede ser como en un edificio, donde en este edificio hay unos reglamentos que dicen no puedes hacer ruidos después de cierta hora, o no puedes pintar el apartamento por fuera, la fachada, de tal color, porque ya está estipulado de que es solo este color. O un ejemplo más claro puede ser de que en un barrio mi vecino va a construir un muro tapándome mi vista, mi frente, entonces es algo como indebido. Bueno, muchas gracias. Estas fueron las 5 obligaciones.